estamos viendo las diferentes promesas que Dios hizo a través de la historia acerca de esto que llamamos la Navidad. Porque la Navidad no comenzó hace 2000 años cuando Jesús vino. La Navidad no comenzó hace cientos de años cuando alguien tuvo la idea de poner un árbol de Navidad o regalos. No, la Navidad comenzó miles y miles de años. Es más, la Navidad ha sido por la eternidad. Comenzó en el corazón de Dios. La Navidad comenzó en el corazón de Dios. Entonces la historia de Navidad, como hoy la conocemos, no comenzó hace poco tiempo, no comenzó cantando unas cancioncitas, no comenzó en una noche silenciosa. Realmente la noche en que Jesús nació no fue silenciosa. Pero todo esto nos recuerda que hubo un tiempo, como veíamos la semana pasada, que aún en el huerto Dios se estaba anticipando y dándonos pautas de lo que vendría. De esto lo que conocemos hoy como la Navidad. Él comenzó a prometer desde el Génesis, a través de todos los tiempos, de las Escrituras, a través de todas las generaciones. Dios ha estado prometiendo cosas para que se han cumplido, muchas de ellas, y que se cumplirán. Todavía algunas faltan por cumplirse. Y Dios ya estaba dando promesas acerca de la Navidad desde el Génesis, desde la caída del hombre, como vimos la semana pasada. Pero las promesas solamente son tan reales y verdaderas como el que promete o el que hace las promesas. Y en este caso es Dios quien ha hecho las promesas a nosotros. Y hace alrededor de unos 600, 700 años atrás, antes que naciera Cristo, o sea, alrededor de unos 2600, 2700 años atrás, Dios dio una promesa extraordinaria para el pueblo de Israel y también para nosotros hoy en día. Y esto lo vemos en Isaías 7:14. Vaya conmigo ahí. Y la palabra del Señor dice: por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Déjeme darle un poco de contexto de lo que está pasando, porque el texto comienza diciendo por tanto, y cada vez que nosotros miramos estas preposiciones de por tanto, entonces nos tiene que llevar un poquito más atrás para entender qué es lo que está pasando. Entonces déjeme darle un poquito de contexto. Lo que estaba pasando era de que el pueblo de Israel o el reino de Israel se había dividido. Estaba el reino del norte que se llamaba Israel y el reino del sur que se llamaba Judá. Y aquí en Judá había un rey que se llamaba Acaz. Y este rey Acaz vino a reinar de muy temprana edad, estaba muy joven. Y en su inexperiencia, cuando estaba joven, él buscaba de Dios, buscaba la dirección de Dios, buscaba el consejo, etcétera, etcétera. Adoraba a Dios y Dios estaba con él. Pero a medida de que cuando él estaba cerca de Dios, Dios le dijo: mientras tú estés conmigo, te voy a prosperar tu reino, voy a estar contigo. Pero cuando Dios lo empezó a prosperar y el reino comenzó a prosperar, el corazón de Acaz comenzó a desviarse. Esa historia la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Esa es mi historia. Y el rey Acaz empezó a desviar y a desviar. Tanto se desvió porque tenía fama, porque tenía poderío, porque tenía riquezas. Tanto se desvió que comenzó a idolatrar y trajo culto a otros dioses al pueblo de Judá. Y ahí se veían muchas cosas terribles empezaron a ver que eran en contra de Dios. Y claro, la consecuencia del pecado, Dios permite que entonces otros pueblos comiencen a atacarlo. Y viene un pueblo grande a atacarlo y él dice: no, a ver, yo aquí le pago que le voy a pagar a tal rey con su ejército para que venga y ellos nos defiendan. Y él le paga al rey y los defiende. Y él dice: yo puedo.
Entonces él empieza a oponerse a Dios pensando que su propia sabiduría era mejor. Yo puedo mejor que Dios, yo sé mejor que Dios. Él comienza a confiar en sus fuerzas. Yo puedo hacerlo mejor que Dios. Yo puedo pagarle a un rey y ellos me defienden. Es que realmente no necesito a Dios. Y él comienza también a usar sus recursos para decir: yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo soy el rey, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y esta es la actitud que tiene. Y de repente vienen dos reinos en contra de él. Y él nuevamente dice: yo le pago aquí a este, pero en esta ocasión no le funciona. Y entonces es cuando el profeta Isaías viene y le dice: Dios todavía está ahí. Rey Acaz, simplemente si tú pídele una señal a Dios y Él va a estar ahí contigo. Y claro, muchos pensaríamos de que, wow, en esa situación tan desafiante, en esa situación de preocupación, muchos creían, bueno, quizás él sí se humilló a Dios y pidió: un Señor, dame una señal de que estás conmigo, perdona. Pero el rey Acaz no hizo eso. Su orgullo era todavía más grande, que dijo: yo no necesito señal, yo no voy a molestar a Dios con eso. Y su orgullo no permitió hacer lo que el profeta le decía. Entonces el profeta viene y llegamos al versículo 14 y le dice: ok, tú no quieres señal de Dios, pero déjame decirte, por tanto. Y entonces llegamos al texto: el Señor mismo te dará una señal. Y esta es la señal de que Dios es siempre el que está al frente. Dios es siempre el que va más allá. Aunque nosotros no querramos muchas veces, Dios siempre tiene un plan y un propósito. Y Dios es el que da la señal. Dice: una virgen, esta es la señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Por supuesto, Acaz no entendió nada de eso. Hoy nosotros lo entendemos mejor, ¿cierto? Porque ya eso ya se cumplió. Pero imagínense en ese momento cuál hubiera sido nuestra actitud también. Y esa fue la señal que él dio. Y quiero compartir 3 puntos muy rápidamente. La primera señal es que Dios nos da una señal de su poder. Dios nos da una señal de su poder. El nacimiento de este hijo no iba a ser un nacimiento normal, como ustedes se dio cuenta. Fue un nacimiento sobrenatural, algo imposible para el hombre, ¿cierto? Porque él dice que de una virgen iba a concebir y dará a luz. Ahora, si nosotros entendemos lo que se conoce virgen y desde tiempos todavía se conoce igual, lamentablemente en nuestra cultura ya eso es algo del pasado, dicen. Pero no, pero algo era algo precioso, hermoso, que una joven pudiera llegar al matrimonio virgen sin tener una intimidad con ningún hombre, con nadie. Y entonces dice que esta virgen, que no había tenido una intimidad con ningún hombre, iba a dar a luz. ¿Cómo es esto? Esto es imposible. Esto es sobrenatural. Esto solamente lo puede hacer el poder de Dios. Y Dios nos dio esa señal de su poder. Iba a ser un evento milagroso, diferente a cualquiera que el mundo haya conocido. Esto jamás se había visto. Cuando miramos la promesa cumplirse en el Nuevo Testamento, sabemos que Jesús entonces era esa promesa de Isaías, el Hijo de Dios, el que es Dios haciéndose carne y habitar entre nosotros. Vea lo que dice Mateo cuando se cumple esta señal. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Aquí está cumpliéndose Isaías 7:14. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto, porque José no entendía qué pasó. Si yo no he estado con ella, quizás en su mente pensó: ¿se habrá ella metido con otro hombre, acostado con otro hombre? No lo entendía. Y después dice:
Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Solamente Dios puede hacer estas cosas. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después continúa diciendo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios está con nosotros, o Dios con nosotros. En Jesús se cumple lo dicho por el profeta Isaías 700 años antes. Y la manera en que Jesús nació solamente fue algo sobrenatural, milagroso. Solamente Dios podía hacer algo como esto. Por eso Dios nos da una señal de su poder. También, número 2, Dios nos da una señal de su amor. De su amor. ¿Por qué tuvo que venir Cristo a la tierra? ¿Por qué tuvo que hacerse carne? Juan 3:16, un versículo muy conocido, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Él dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue el gran amor de Dios, mis amados. Fue por la difícil situación que el ser humano, la humanidad estaba pasando y que no podía hacer nada al respecto por sí mismo. Creíamos que podíamos hacer algo al respecto por nosotros mismos. Acaz pensó que él podía hacer algo por sí mismo, que él podía salvarse a sí mismo, que él tenía los recursos para hacer. Si tan solo hace ciertas cosas, pensó Acaz, yo puedo salvarme, yo no necesito a Dios. Y hasta el día de hoy muchas personas y muchos de nosotros pensamos que haciendo ciertas cosas o tenemos los recursos para poder salvarnos a nosotros mismos. Si tan solo soy una buena persona, dicen algunos, si tan solo soy parte de una iglesia o de una religión, si tan solo hago buenas obras, si tan solo ayudo a los necesitados, si tan solo, pero la realidad es que no hay nada que tú y yo podríamos hacer para nuestra situación. Y simplemente el amor de Dios fue quien se mostró a nosotros y fue la razón por la que Jesús vino a la tierra. Quiero mostrarles dos pasajes de la Biblia. Uno está en Romanos 5 y dice Romanos: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, ¿se acuerdan quién es? Eso lo vimos la semana pasada en el huerto del Edén. Y por medio del pecado vino también la muerte, todo eso lo vimos la semana pasada. Así también la muerte se extendió ¿a quiénes? A todos los hombres. Ahí te incluye a ti y a mí, a toda la humanidad, porque todos pecamos. Todos hemos pecado. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, o sea, de toda la humanidad, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. ¿Cómo sucedió esto? Ahí está la respuesta. Eso es lo que necesitábamos. Esa es la esperanza. Pero ¿cómo sucedió? Pablo continúa diciendo, próximos. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ya sabemos qué es lo que pasó, los muchos fueron constituidos pecadores. Por el pecado original todos somos pecadores. Así también por la obediencia de uno, dice, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Dios nos dio la señal de su amor, mandando a su Hijo para pagar por nuestros pecados, mis amados. Vea lo que dice Hebreos. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de los mismos. Jesús vino y se hizo carne, se hizo humano, habitó entre nosotros. ¿Para qué?
para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Esos éramos tú y yo. Vea lo que dice, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, o sea, tenía que venir a ser hombre, sufrir, pasar por todo lo que el ser humano pasa. Pero la palabra de Dios dice que aún pasó por tentación, pero nunca él pecó. Fue un hombre perfecto en toda su manera de ser. Entonces, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Esa es la razón por la que Jesús vino, mis amados, para pagar el precio de nuestro pecado. Tenía que hacerse hombre para que a través, así como el pecado entró por un hombre, a través por un hombre perfecto, pudiéramos también ser justificados. Entonces, pero no había ningún hombre que fuera así, que fuera justo y perfecto. No existía, porque todos habían pecado. Y Dios mismo tuvo que tomar ese lugar, venir a la tierra, encarnarse, hacerse hombre, para entonces hacernos libres de la maldición del pecado. Dios nos da una señal de amor. Jesús soportó, mis amados, un nacimiento humano para darnos un nuevo nacimiento espiritual. Jesús ocupó un establo para que pudiéramos ocupar un palacio, mis amados. Él tuvo una madre terrenal para que nosotros pudiéramos tener un Padre celestial. Se hizo esclavo para que pudiéramos ser libres. Dejó su gloria para darnos gloria. Se hizo pobre para que nosotros podamos tener riquezas espirituales. Su nacimiento natural fue celebrado por pastores para que nuestro nacimiento espiritual sea celebrado por ángeles, mis amados. Wow. Fue arrestado, fue enjuiciado, fue perseguido para que nosotros experimentáramos justificación y libertad. Murió en una cruz cruelmente para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Fue sepultado y resucitado para que nosotros podamos tener victoria y una esperanza. Y se fue, pero nos dejó al Espíritu Santo, mis amados, para que podamos estar listos cuando Él regrese por nosotros como lo prometió. Esa es la verdad de la Navidad, mis amados. Él vino para mostrarnos su amor y su poder. Y por último, Dios nos da una señal de su fidelidad. Cada vez que vemos en las Escrituras todas estas promesas y cuántas se han cumplido, y hay unas que todavía no se han cumplido y están por cumplirse. Pero déjeme decirle algo. De acuerdo a las leyes del azar, se necesitan 200,000 millones de planetas como la Tierra. Escuche bien. 200,000 millones de planetas como la Tierra. Escuchó bien, 200,000 millones. Eso es una cantidad exagerada. Y en cada planeta deben de existir 4,000 millones de personas. ¿Ok? Ya hizo la cuenta. Eso es un montón de personas, ¿cierto? ¿Para qué? Para encontrar una persona que en su vida se cumplan 100 promesas totalmente, o profecías que sean precisas, sin errores y en secuencia. Se necesita 200,000 planetas con 4,000 millones de personas en cada uno de ellos para encontrar una persona que se puedan cumplir 100 promesas precisas, sin errores y en secuencia. En otras palabras, imposible, ¿cierto? Sin embargo, en las Escrituras hay más de 300 promesas que se cumplieron precisas, sin error y en secuencia acerca de la vida, de la primera venida de Jesús a la tierra. Y todavía están otras por cumplirse. Mis amados, Dios cumple sus promesas y seguirá cumpliendo sus promesas porque Él es fiel. Y una de esas promesas que nos dio está aquí en Isaías 7:14. Él dice que un hijo se nos haría dado
y llamaríamos su nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Desde el principio Dios ha estado buscándonos. Ha sido Dios, no nosotros, no el hombre. Ha sido Dios iniciando la comunión. Ha sido Dios buscándonos. Ha sido Dios quien ha creado el plan de redención. Ha sido Dios siempre, siempre ha sido Dios, mis amados. Él es el que nos ha dado propósito, mis amados. Y este es el regalo más grande para nosotros. Nos ofrece su presencia en cada momento de nuestra vida, porque Él está con nosotros, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Podemos tener acceso a su poder, a su amor, a su paz, a su felicidad. Podemos tener acceso a su provisión, a su protección, mis amados, a su salvación, a su cuidado, a todo aquello que Dios tiene disponible para que podamos vivir la vida que Él desea que vivamos. Dios siempre es fiel a su palabra, y todas las promesas que tú ves en las Escrituras, mis amados, deben darnos esperanza, porque Él es un Dios fiel y Él va a cumplir todas sus promesas que Él ha dicho. Jesús era Dios viviendo entre nosotros, mis amados. No podíamos salvarnos a nosotros mismos, pero Dios nos amó lo suficiente para mandar a Jesús a nosotros. Jesús vino a libertarnos de la maldición del pecado que estaba en contra de nosotros, mis amados. El regalo de Dios de Navidad para ti y para mí es un regalo de esperanza, es un regalo de libertad, es un regalo de salvación, es un regalo de vida eterna, mis amados. Este regalo es personal, este regalo es para ti, pero hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo porque Él desea tener una comunión con nosotros. Tú y yo tenemos dos opciones en esta mañana. Podemos tener la actitud del rey Acaz, de yo puedo, yo sé más, no necesito a Dios, o realmente con que haga ciertas cosas me va a ayudar a mí. Podemos tener esa actitud, o podemos recibir, aceptar el regalo que Dios nos da a través de Jesús. Dios con nosotros en cualquier momento, cualquier etapa de nuestra vida, en cualquier circunstancia, en cualquier lucha, en cualquier enfermedad, en cualquier situación o problema. Dios desea ser parte de nuestra vida, mis amados. Dios desea estar ahí por nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel es el regalo de Dios para ti y para mí. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que vino a alumbrar en medio de la oscuridad. Jesús ha sido el regalo que Dios envió, la luz a nuestro corazón. Cuando estábamos en tinieblas, en oscuridad, Jesús vino para traernos luz.